y las comunidades indígenas empezaron a ofrecer resistencia, por supuesto, en todo el continente. Hay grandes sublevaciones y grandes luchas, heroicas luchas en todo el continente, porque había que resistir a esa dominación si estaban siendo totalmente violentados. Y las mujeres violadas. Y parte de la violación de las mujeres era embarazarlas para también, digamos, debilitarlas internamente. Y sacar un chiquito Juan Vázquez de Coronado, ¿verdad? Juan Vázquez de Coronado, el gran conquistador, supuestamente estuvo solo 2 años en Costa Rica y en teoría tuvo 160 y pico de hijos, estudiados por Samuel Stone. Entonces, ¿eso qué significaba? Que cada día por medio embarazaba a una mujer. Y no es que hacían fila para irse a acostar con él, es que los mandaba a traer, venga, tráigame aquella, otra. Podríamos aceptar que alguna que otra se pudo haber enamorado de él también, pero en principio lo que había era un ejercicio de la violencia. Claro. Y frente a eso, las mujeres ¿cómo reaccionan? Inhibiéndose de procrear, podían interrumpir sus embarazos, ¿verdad? Lo que llaman abortos, interrupción de embarazos, como es el término médico, o mediante hierbas o algunas cosas que ellas podían conocer, no quedar embarazadas. Y entonces empieza a producirse una catástrofe demográfica por razones de las muertes en la guerra de resistencia, por las epidemias que trajeron los españoles, que eran masivas cuando mataban, y por la, digamos, negación de las mujeres a quedar embarazadas. Y entonces se empieza a producir una catástrofe demográfica, disminuye la población indígena brutalmente, ¿verdad? De medio millón a 1 millón que teníamos en 1500 nosotros, en 1800 tenemos 30,000 personas en Costa Rica. 30,000 personas, incluidos los indígenas. Estamos hablando de una catástrofe demográfica muy importante, ¿verdad? Y eso es lo que obliga a que los españoles empiecen a introducir esclavos negros traídos de África, obviamente. Y en 1650 en Costa Rica empezaron a introducir los negros. Pero bueno, dejemos esa parte por ahí. Otro día podemos hablar de esa parte de la esclavitud y la negritud y ese tipo de cosas. Por ahora, entonces, tenemos este tipo de situación con las comunidades indígenas. Y frente a las comunidades, frente a los españoles, las comunidades indígenas empezaron a responder y a luchar, que es lo más importante, pues no se quedaron contentos. Y ataques indígenas se produjeron durante todo ese periodo colonial en San Bartolomé. Hablo del territorio de Costa Rica, en las comunidades que estaban existiendo ya en Costa Rica. San Bartolomé de Urinamá, Santo Domingo y Chirripó, San Buenaventura, la Santísima Trinidad, San Miguel, San Agustín, que eran nombres de comunidades que establecían los españoles. Ahí actuaron Cabécares, Talamancas, Térrabas, ¿verdad? Que era importante. Teníamos caciques para 1710, que es el momento que queremos ubicar de Pablo Presbere, 1709, 1710, teníamos caciques muy importantes, que son los que se levantan con Pablo Presbere. Utealpa, Baltasar Ciruro, Pedro Bocrí, Pedro Betuquí, García Urevano, Ciprano Sicagua, Uruscara, en fin. Y después participaron con ellos personas que eran expertos o diestros como guerreros, cazadores, que eran Ventura Sodé, Melchor Daquí, Alfonso Cachaverri y otros que empiezan a trabajar ahí. Presbere era ya en ese momento un líder indígena, un cacique reconocido, podía tener unos 40 años a la hora de su muerte en 1710, ¿verdad? De manera que era ya un líder reconocido muy importante en ese momento, ¿verdad? Presbere, digamos, el concepto indígena de su nombre está asociado a las Lapas, rey de las Lapas, le decían algo así, ¿verdad? Él tenía una presencia importante en toda la región esa, desde Turrialba hasta la Boca del Almirante, allá en Panamá. Eso nos había pertenecido a nosotros también en una época, ¿verdad? En fin, era una presencia así. Él era de la tradición indígena de los Swinsi, de la comunidad Swinsi, ¿verdad? Antes de la sublevación de Presbere están esas sublevaciones que les he mencionado de los ataques estos de 1709 en todos esos lugares, y antes de eso ya habían habido sublevaciones en 1540 de los que eran Bribris y Cabécares, en 1610 de los
Ucecal, en Guaycara, Santiago de Talamanca, ya habían habido también sublevaciones. En 1613 también las hubo. En 1620 ahorcan incluso a caciques en la región de Talamanca, ¿verdad? Juan Ceraba, Francisco Cabria, Diego Ebrano, Juan Ives Segarra, que eran caciques de la zona. En 1662 había habido también resistencia en esa zona, en San Bartolomé de Duquiva, en esa zona, alrededor del río Telire. Y ahí incluso habían sido afectados los frailes recoletos que ya vivían en la zona, ¿verdad? Y en 1700 también tenemos ya la presencia activa de Pablo Presbere, ¿verdad? Que para esa época intercepta cartas y documentos de los españoles donde entendía que iban a empezar a trasladar indígenas nuestros a Guatemala, porque era una forma también de desplazar indígenas. El desplazamiento de indígenas o extracción de indígenas de un territorio para llevárselos a otro para trabajar en el otro territorio como esclavos o en la extracción de metales o lo que fuera, o se los llevaban para Sudamérica, que fue otra forma de despoblamiento. Entonces tenemos una situación importante en ese sentido de desplazamiento de indígenas, que es la causa, digamos, fundamental del levantamiento de Presbere. Él se va a levantar ahí para evitar que se lleven los indígenas de la zona de Talamanca, como estaba planeado en ese sentido. Y es cuando entonces en septiembre de 1709 se produce la gran insurrección de él, donde matan algunos representantes españoles, a Pablo Rebullía y Antonio Echalde, ¿verdad? 10 soldados y además una mujer. Y frailes también. Y matan curas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes y las mujeres para los indígenas eran igual de representantes del dominio, de la explotación, de la represión, de las matanzas que hacían los españoles. Sí. Entonces en reacción igual mataban a todos, no era cuento, no podían decir, no, este es el bueno y este es el malo, no, para ellos todos eran igualmente malos, por eso es que se produce eso, y eso obviamente encrispa a los españoles en términos de que están matando también curas y mujeres, ¿no? Para los indígenas eran lo mismo, es decir, eso hay que entenderlo más o menos de esa manera, me parece a mí. Entonces, ya en 1709 se produce la sublevación de Presbere, que cubre desde Turrialba, toda la zona ahí hacia el Caribe, proyectada hasta el Caribe, toda la parte de Talamanca, y todavía se metía en lo que es hoy parte de Panamá, hasta Bahía del Almirante, ¿verdad? Bueno, ahí esa es la parte fundamental de la sublevación. Se mantiene una sublevación muy fuerte, representaba la resistencia a la dominación española y a la brutalidad con que estaban imponiéndose en Costa Rica en ese momento, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y para eso, frente a la sublevación que hace Presbere, las autoridades coloniales de Costa Rica negocian con las autoridades guatemaltecas para que envíen hombres de allá, y entonces mandan un contingente enorme. Se calcula que la sublevación de Presbere pudo haber sido de unos 4,000 indígenas en esa época. Ahí de varias comunidades. Por supuesto, desde Turrialba hasta la zona del Bahía del Almirante, en Panamá, Talamanca y toda esa zona de la Caribe. Ya mencioné antes la cantidad de comunidades indígenas que habían. Entonces hay que entender que era así. Y en ese sentido, los caciques que están vinculados a Presbere son 2, 4, 6 que están levantados con él, ¿verdad? De comunidades de esa. Y están los guerreros y los cazadores que también se sumaron, que fueron 4 líderes en ese tipo reconocidos que también forman parte de eso. De manera que eso representaban diversas comunidades. Claro. Era una resistencia muy importante la que se produce ahí. Se unieron todos contra un enemigo común, porque me imagino que entre ellos, esas comunidades, había algunas diferencias. Sí, por supuesto, pero había también ya cacicazgos. Claro. Entendamos que Presbere era el gran líder desde esa región, desde Turrialba hasta allá, hasta aquella zona, ya eran reconocidos. Y habíamos señalado que habían un montón de cacicazgos y de señoríos también, ¿verdad? Señoríos que eran unas zonas ligeramente más amplias, donde podían haber varios cacicazgos. Bueno, ese tipo de organización ya la teníamos. Entonces, sobre eso es que empieza a desarrollarse una sublevación, para lo cual traen cualquier cantidad de soldados
a combatir a la insurrección de Presbere. Y esa sublevación, digamos, que se mantiene prácticamente durante varios meses, desde 1709, desde el 28 de septiembre, que es cuando, digamos, los españoles ya datan la insurrección, la consignan, hasta julio del 1710, que es cuando capturan a Presbere.